Bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito donde desgranamos las historias que nos roban el aliento y nos hacen soñar despiertos. Hoy tenemos una historia que me tiene dando vueltas en la cabeza, una de esas que se quedan grabadas a fuego lento en la memoria. Hablamos de un beso. Pero no cualquier beso, no señores. Hablamos de ese beso que se dice que lo borró todo, un beso que, según los rumores y las miradas, sucedió entre nuestras dos estrellas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y ojo que la cosa se pone aún más jugosa porque se dice que Can estaba borracho de amor. ¿Se imaginan? La combinación perfecta para un momento inolvidable. Si son tan adictos a las historias de amor como yo, quédense conmigo porque vamos a desentrañar este misterio, pieza por pieza. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, rápido y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles todo este contenido que tanto nos gusta. Dicho esto, vamos al lío. La verdad es que cuando escuché por primera vez este rumor, confieso que mi corazón dio un saltito. Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de la exitosa serie Erkenci, esa que nos enamoró a todos con la química explosiva de Sanem y Can, ¿qué tipo de relación han tenido fuera de las pantallas? Siempre ha habido un aura de misterio, ¿verdad? Se les ha visto juntos, se rumorea que tuvieron un romance, luego que se distanciaron, que quizás se reencontraron, un verdadero culebrón dentro de la vida real. Y este beso, este famoso beso del que hablamos, supuestamente ocurrió en un contexto muy particular. Se dice que tuvo lugar durante una fiesta, un momento de celebración, y lo que más llama la atención es la frase borracho de amor. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Estaba Can Yaman realmente bajo los efectos del alcohol? ¿O es una metáfora para describir un estado de embriaguez emocional, un momento en el que las barreras caen y solo importa la conexión con la otra persona? Las interpretaciones son infinitas, y ahí es donde reside la magia de estas historias, ¿no creen? Pensemos un poco en la dinámica entre Demet y Can. En Erkenci, su relación en pantalla era pura electricidad. Las miradas, los roces, las discusiones que terminaban en reconciliaciones apasionadas, todo en ellos transmitía una autenticidad que hacía difícil separarlos del todo en la vida real. Los fans los shippeaban con todas sus fuerzas, y es natural que, cuando se rumorea un acercamiento, la emoción se dispare. Ahora, imaginemos la escena. Una fiesta, música, risas y de repente Can Yaman, quizás con una copa de más o simplemente abrumado por el momento, se acerca a Demet. Y llega el beso. Un beso que, según dicen, lo hizo olvidar todo. ¿Olvidad de qué? ¿De las diferencias? ¿De las discusiones pasadas? ¿De las presiones mediáticas? O quizás, como sugiere la frase, de la sobriedad, dejando que el corazón hable por sí solo. Este tipo de anécdotas, aunque sean rumores, nos permiten jugar con la imaginación y reflexionar sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Es fácil idealizar a los famosos, verlos como seres perfectos envueltos en un aura de glamour. Pero la realidad, incluso para ellos, está llena de altibajos, de momentos de duda, de encuentros inesperados y sí, también de besos que marcan la diferencia. El hecho de que se hable de borracho de amor sugiere una entrega total, una vulnerabilidad que para muchos es tremendamente atractiva. Si nos ponemos a analizar, este tipo de historias son el pan de cada día en el universo de las celebridades. Los medios de comunicación, los fans, todos estamos ávidos de detalles íntimos. Y cuando se trata de parejas que han tenido una química tan palpable en pantalla, la especulación se dispara. El beso en sí, más allá de la veracidad del rumor, se convierte en un símbolo. Un símbolo de lo que pudo ser, de lo que quizás fue, o de lo que todavía podría ser. La frase "lo olvidó todo" es especialmente evocadora. Nos hace pensar en la intensidad del momento, en cómo un simple gesto puede borrar preocupaciones, miedos o incluso la sensatez. ¿Estaba Can realmente cegado por el amor en ese instante? ¿Se dejó llevar por la pasión del momento sin pensar en las consecuencias? Y aquí es donde entra la parte más intrigante. Si este beso realmente ocurrió y tuvo el impacto que se describe, ¿qué significó para la relación entre Demet y Can? ¿Fue un punto de inflexión? ¿Un regreso a las andadas? ¿O simplemente un momento fugaz, un recuerdo dulce que ambos guardan? Lamentablemente, la vida real no es una telenovela donde todo tiene un final claro y feliz.
Las relaciones de las celebridades son complejas, influenciadas por agendas apretadas, por la constante exposición mediática y por sus propias evoluciones personales. Es importante recordar que en muchas ocasiones, lo que vemos y oímos son fragmentos, interpretaciones y sí, a veces, pura especulación. Pero es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta nuestra fascinación. Nos permite crear nuestras propias versiones de la historia, imaginar los diálogos silenciosos, las miradas cómplices, las emociones desbordadas. Y en el caso de Demet y Can, dada la intensidad de su conexión en Erkentzikos, no es de extrañar que la imaginación colectiva haya volado alto con un rumor como este. Pensemos en la influencia de las redes sociales en todo esto. Un rumor así puede viralizarse en cuestión de minutos. Un comentario aquí, una captura de pantalla allá, un tuit que se comparte miles de veces. Y de repente tenemos un tema de conversación global entre los fans. Es fascinante ver cómo la conexión entre los artistas y su audiencia puede trascender la pantalla y crear comunidades enteras dedicadas a seguir cada detalle de sus vidas. Además, la idea de un personaje público perdiendo el control por un momento de intensa emoción, y especialmente por amor, es algo que resuena en muchas personas. Nos recuerda nuestra propia humanidad, la idea de que incluso aquellos que parecen intocables pueden verse arrastrados por la fuerza de sus sentimientos. El borracho de amor es una imagen poderosa que evoca una entrega absoluta, una especie de locura hermosa que borra las dudas y las inhibiciones. Y hablando de la serie Erkentzikos, no solo nos regaló una historia de amor, sino también una plataforma para que Demet y Can brillaran individualmente. Ambos son talentosos actores, y su química juntos fue el ingrediente secreto que catapultó la serie a la fama internacional. Es natural que, después de compartir tantas horas en el set, de vivir tantas emociones juntos en la ficción, haya surgido una conexión real. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánta verdad hay en este rumor del beso? Honestamente, no lo sabemos a ciencia cierta. A veces, los rumores son solo eso, rumores. Otras veces contienen una pizca de verdad que se va magnificando con el tiempo. Lo que sí es seguro es que la idea de un beso tan intenso entre ellos, en un estado de borrachera de amor, ha capturado la imaginación de muchos. Podríamos especular sobre las razones por las que alguien podría querer mantener en secreto un momento así. Quizás por privacidad, quizás por evitar el escrutinio público, o quizás porque las circunstancias de sus vidas en ese momento no permitían un romance abierto. En el mundo del entretenimiento cada paso está bajo la lupa, y a veces, lo más sensato es mantener ciertos aspectos de la vida en la esfera privada. Pero volvamos al beso. Imaginen la escena, la música, las luces tenues, la cercanía, y de repente un impulso, una chispa, y un beso que lo cambia todo. Un beso que por un instante hace que el mundo exterior deje de existir. Un beso que, como se dice, lo olvidó todo. ¿Qué podía haber olvidado Can? Quizás las presiones de su carrera, las expectativas de los fans, o simplemente las complicaciones que a veces surgen en las relaciones. Un beso que en su pureza y espontaneidad, representa un momento de pura conexión humana. Es importante recordar que incluso si el rumor no fuera del todo cierto, la idea en sí misma tiene un poder narrativo. Nos permite seguir soñando con las posibilidades, con las historias que podrían esconderse detrás de las cámaras. Y para los fans, seguir alimentando esa ilusión es parte de la diversión. Entonces, ¿qué nos deja este rumor? Nos deja la confirmación de que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman trascendió la pantalla para muchos, y que la idea de un momento de pasión desbordada entre ellos sigue siendo un tema candente. Nos deja con la imaginación volar y pensar en los escenarios más románticos y apasionados. Y sobre todo nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, los sentimientos humanos son universales, y el amor, en todas sus formas, sigue siendo la fuerza más poderosa. En definitiva, este beso, sea real o no, se ha convertido en un pequeño mito moderno en el mundo del espectáculo turco. Un símbolo de pasión, de entrega, y de esos momentos en los que las emociones toman el control. La próxima vez que piensen en Demet y Can, quizás recuerden esta historia, esta imagen de un beso que en la teoría, lo olvidó todo, un Can Yaman borracho de amor. Y así llegamos al final de nuestro viaje por este apasionante rumor. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las reflexiones que hemos compartido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que este beso realmente ocurrió? ¿Qué significa para ustedes la frase borracho de amor?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las historias turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima, amantes del drama.